Hola, es un placer saludarlos. Los invito al estudio morfológico de la cardiopatía isquémica. Nuestro objetivo es describir los cambios morfológicos en la cardiopatía isquémica y estudiaremos la angina de pecho, el infarto al miocardio, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca. La angina de pecho está caracterizada por crisis de aparición generalmente bruscas, repetitivas, de dolor o molestia torácica subesternal o precordial. El paciente las describe como constrictiva, opresiva o sofocante. Está causada por una isquemia miocárdica transitoria que dura entre 15 segundos a 15 minutos, que no llega a provocar la necrosis del miocardio que se da en el infarto. Se alivia con el reposo o con vasodilatadores como la nitroglicerina, que además de dilatar las coronarias provocan vasodilatación periférica. Morfológicamente hay estenosis de más del 75% de las coronarias, pero esta estenosis no está asociada a rotura de la placa de ateroma ni a trombosis en las mismas. La angina estable o típica es la forma más frecuente. Se debe a una reducción del riego coronario hasta niveles críticos, como consecuencia de ateroesclerosis crónica y estenosante de las coronarias. Este cuadro se repite cada vez que aumentan las demandas producidas por el ejercicio físico, la excitación emocional o cualquier aumento del trabajo cardíaco. La angina variante de Prinzmetal es una forma poco frecuente, aparece en reposo debido a espasmo coronario. La crisis no está asociada con actividad física, con la frecuencia cardíaca ni con la tensión arterial. Morfológicamente, la estenosis de las arterias coronarias es variable. No es frecuente encontrar rotura de placas de ateroma ni trombos oclusivos. La angina inestable es una angina de pecho que aparece cada vez con mayor frecuencia, desencadenada por esfuerzos de menor intensidad. Generalmente ocurre en reposo y tiende a ser de mayor duración. Morfológicamente hay estenosis de la coronaria que puede ser variable. Hay frecuente ruptura de placas de ateroma y trombos no oclusivos. A veces a este síndrome se le llama angina preinfarto. La angina inestable es una angina de pecho que aparece cada vez con mayor frecuencia, desencadenada por esfuerzos de menor intensidad. Generalmente ocurre en reposo y tiende a ser de mayor duración. Morfológicamente hay estenosis de la coronaria que puede ser variable. Hay frecuente ruptura de placas de ateroma y trombos no oclusivos. A veces a este síndrome se le llama angina preinfarto. En el dibujo a su derecha se observa cómo la placa ateromatosa causa obstrucción de la arteria coronaria y que puede evolucionar desde la curación hasta la obstrucción coronaria grave o rotura de la placa con formación de trombos. Esta formación de trombos puede provocar obstrucción variable de la luz, apareciendo angina inestable, infartos subendocárdicos o producir una trombosis oclusiva con infarto transmural o muerte súbita cardíaca. El infarto agudo al miocardio es una necrosis del músculo cardíaco que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Infarto transmural son aquellos infartos miocárdicos donde la necrosis isquémica afecta todo o casi todo el espesor de la pared ventricular, mientras que los infartos subendocárdicos son áreas de necrosis isquémica que solo afectan a un tercio o a la mitad interna de la pared ventricular y que se extienden más allá del territorio irrigado por una sola arteria coronaria. En la imagen, el dibujo que muestra la zona de infarto a las 2 horas es un buen ejemplo de infarto subendocárdico y el dibujo a las 24 horas representa un infarto transmural. En la patogenia del infarto del miocardio agudo, tenemos como uno de los primeros eventos el cambio morfológico brusco de la placa ateromatosa, que puede consistir en rotura, hemorragia dentro de la placa, erosión, ulceración o formación de fisuras. Al quedar al descubierto el colágeno subendotelial se produce adhesión, agregación, activación y liberación de factores agregantes plaquetarios que estimulan el vasoespasmo y la formación de trombos.
En aproximadamente un 10% de los casos no se acompaña de trombosis o rotura de la placa. Se cree que intervienen el vasoespasmo aislado, intenso y prolongado, con o sin ateromatosis, embolias procedentes de la aurícula izquierda, embolias paradójicas o por causas no documentadas. La respuesta al miocardio es otro de los factores que intervienen. La pérdida del riego sanguíneo del miocardio trae profundas consecuencias funcionales, bioquímicas y morfológicas. Se interrumpe la glucólisis anaeróbica con disminución del ATP y acumulación de ácido láctico. A los 60 segundos de la isquemia intensa disminuye la contractibilidad miocárdica, capaz de desencadenar arritmias o insuficiencia cardíaca aguda. En las primeras horas no es posible apreciar macroscópicamente ningún cambio. De 12 a 24 horas se aprecia un moteado oscuro. A la semana, hiperemia y reblandecimiento de la zona. En la segunda semana comienza a formarse la cicatriz que avanza desde el borde hasta el centro. A la derecha, arriba, se muestran zonas moteadas oscuras en el espesor del miocardio. Abajo, apreciamos extensas zonas ya totalmente cicatrizadas. Desde el punto de vista microscópico, en las primeras horas no se pueden observar cambios. De las 4 a las 12 horas comienza a observarse necrosis coagulativa. En la primera semana inicia la fagocitosis del tejido necrosado. En la segunda semana empieza a verse tejido de granulación con depósitos de colágeno. Más de 2 meses después del evento, la cicatrización está completa. En las fotografías a su derecha, en A a la izquierda, se aprecian las fibras desvitalizadas de aspecto ondulado propias de la necrosis coagulativa. En B se aprecia el infiltrado inflamatorio agudo a los 3 o 4 días del evento. En C ya se observa la eliminación de los miocardiocitos por las células fagocíticas a la semana de ocurrido el evento. En D se observa formación de tejido de granulación con abundante formación de vasos capilares. Y en E muestra la zona totalmente cicatrizada, que en color azul se aprecian las fibras de colágeno. Entre las complicaciones tenemos trastornos de la función contráctil, arritmias, roturas del miocardio, pericarditis, insuficiencia ventricular derecha, extensión del infarto, trombosis mural, aneurisma ventricular, disfunción de los músculos papilares y la insuficiencia cardíaca tardía. En las fotografías A y B se muestra la rotura del músculo cardíaco como complicación postinfarto. En C apreciamos la ruptura del músculo papilar. En D, la zona oscura y opaca muestra pericarditis fibrinosa en una zona de infarto agudo. En E, la flecha muestra el adelgazamiento de la pared ventricular. Y en F se observa la zona apical del corazón con un abombamiento y adelgazamiento de la pared llamada aneurisma. La cardiopatía isquémica crónica es la insuficiencia cardíaca congestiva progresiva que es consecuencia del daño miocárdico isquémico crónico y o respuestas compensadoras inadecuadas. La cardiopatía isquémica crónica generalmente aparece después de un infarto debido a la descompensación funcional del miocardio hipertrófico no infartado. Morfológicamente encontramos cardiomegalia, dilatación del ventrículo izquierdo y cierto grado de ateroesclerosis coronaria estenótica. Microscópicamente vemos hipertrofia de las fibras miocárdicas, zonas de fibrosis difusa del endocardio y vacuolización de los miocardiocitos subendocárdicos. La muerte súbita cardíaca es una enfermedad inesperada de origen cardíaco que acontece sin que el paciente presente síntomas o que el evento ocurra muy poco tiempo después de que aparecieron los síntomas, generalmente de 1 a 24 horas. Macroscópicamente se observa ateroesclerosis coronaria intensa que ocluye más del 75% de la luz. Frecuentemente se observa rotura de la placa ateromatosa y zonas de infartos antiguos. Microscópicamente se ven placas ateromatosas oclusivas frecuentemente rotas, zonas de fibrosis difusa del miocardio y vacuolización de los miocardiocitos subendocárdicos.